Es La Mañana de Federico. Es radio. Son las 7 de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días, bienvenidos a Es la Mañana de Federico en Es Radio. Hoy es viernes 25 de julio de 2014 y al igual que las jornadas anteriores nos espera un día de muchísimo calor. Están en alerta amarilla por tormentas y lluvias en el Pirineo y en general en toda la zona de Aragón. Igual que ayer prácticamente. Las temperaturas siguen subiendo. En Madrid de momento estamos a 21 grados y vamos a llegar más o menos como ayer hasta los 35. La máxima se va a registrar en Córdoba hoy con 37 grados y la mínima estará en León con 11 grados. Las autoridades de Burkina Faso han localizado al sur de Mali los restos del avión destino a Argel de la compañía española Swift Air. El aparato con destino a Argelia, como decíamos, ha aparecido desintegrado. 119 personas han muerto, entre ellas los 6 tripulantes españoles. Los pasajeros eran en su mayoría de origen francés. El avión desapareció de los radares apenas 50 minutos después de haber despegado. Se investigan todavía las causas del siniestro. Parece ser que el aparato cambió de rumbo poco después de haber despegado por las malas condiciones meteorológicas, pero también hay que recordar que sobrevolaba una zona del Sahel muy peligrosa, plagada de yihadistas. El Ministerio de Fomento español ha convocado al Gabinete de Crisis y ha activado el protocolo de atención a familiares. Escuchamos las declaraciones del ministro de Transportes de Mali. El gobierno de la República de Mali expresa su solidaridad con las familias y los países de los pasajeros. La aviación vive su mes más negro después del derribo del avión en Ucrania, del accidente de Taiwán reciente y lo sucedido ayer en Mali, lo que suma ya más de 450 víctimas en apenas un mes. A esto hay que añadir la reciente desaparición del avión de Malaysia Airlines con destino a Kuala Lumpur. El decano de colegios de piloto, Luis Lacasa, se mostraba prudente ayer sobre las posibles causas del siniestro en Mali y señalaba en declaraciones a Es la Tarde de Dieter que necesitan más medios en este tipo de vuelos. Todos son hipótesis y además hipótesis que tal como las expresaba, si las ha expresado en esos términos el ministro Angelino, desde luego son muy poco rigurosas, pues para que realmente nos hagan aprender qué es lo que ha podido suceder, para que haya sucedido lo que haya sucedido, que hasta este momento no lo sabemos. Pero desde luego está claro que lo que necesitamos es información, lo que necesitamos son medios y lo que necesitamos son los instrumentos tecnológicos a bordo de los aviones para evitar estas circunstancias. Pues a lo largo de la mañana les iremos dando todos los datos de los que dispongamos y que vayan surgiendo en las próximas horas. Antes también tenemos que referirnos a lo que está ocurriendo en Cataluña, porque hemos conocido a través de un informe que ha elaborado la plataforma Sociedad Civil Catalana, contraria a la independencia de esta comunidad, que en realidad las cifras que aportó la Generalidad de participantes en la manifestación de la Diada son menos de la mitad. Apenas superarían las 700.000 personas cuando el Gobierno de Cataluña hablaba de más de 1,5 millones, incluso en algunos momentos se llegó a ofrecer cifras superiores a los 2.300.000 participantes. Son algunas de las noticias, sin duda, a las que tenemos que referirnos en esta jornada, pero hay más, las repasamos en los titulares con el Banco Santander y la ayuda de Miguel Ángel Pérez y Silvia Ribeiro. Si tienes una pyme, somos tu mejor socio para crecer. Con Santander Advance te ofrecemos formación, empleo y la financiación que necesitas para tu día a día y para el futuro, para hacer negocios aquí y en el extranjero. Descubre todo lo que podemos ofrecer a tu pyme en santanderadvance.com. Santander, un banco para tus ideas. Los Reyes viajan hoy a Santiago en el Día del Apóstol, un año después de la tragedia del Albia. La Junta entregó ayer las medallas de oro en recuerdo de las 80 víctimas mortales a los voluntarios y profesionales que colaboraron en la tragedia. El acto final tuvo lugar en la curva del accidente. Solo 8 víctimas acudieron, mientras 300 personas se congregaban en la protesta de las asociaciones de afectados. Hoy tendrá lugar el penúltimo Consejo de Ministros. Finalmente no se tramitará la reforma fiscal que podría abordarse el 1 de agosto. Sí se aprobará
el método de cálculo para el periodo de pago a proveedores y el proyecto de la ley reguladora de la Biblioteca Nacional. El Consejo estará presidido por Rajoy, quien comparecerá a su término en rueda de prensa. La juez Alaya acusa a la Junta de Andalucía de dar sin justificar 950 millones de euros en subvenciones para cursos de formación. Imputa como máximo responsable al exconsejero de Empleo andaluz Antonio Fernández por delitos de malversación y prevaricación continuada. 21 exaltos cargos de Camps y 3 exconsejeros han sido procesados en la trama Gürtel. Según el instructor del caso, la organización de Correa les colocó en la administración con el único cometido de dar adjudicaciones a dedo. Hasta 7 consejerías del gobierno valenciano están implicadas. En Gaza, al menos 17 personas han muerto, entre ellas varios niños, y 200 han resultado heridas en el bombardeo por parte de Israel de una escuela de refugiados en la ONU. Los proyectiles se lanzaron a menos de 1 kilómetro de distancia. Es la segunda escuela de la ONU bombardeada en los últimos 3 días. El primer ministro ucraniano Arseniy Yatsenyuk ha dimitido. Lo hacía 2 horas después de que los 2 partidos que apoyaban al gobierno abandonasen la coalición para que el presidente del país pudiera disolver el Parlamento. El hasta ahora viceprimer ministro, Vladimir Groisman, ha sido nombrado jefe del Ejecutivo. Es la mañana. Es radio. Nos referimos ahora al Partido Socialista, que celebra este fin de semana su congreso, en el que va a ser ratificado como líder de la formación Pedro Sánchez. Ya conocemos el lema concreto con el que concurren este fin de semana a esa cita: cambiando, a lo que añaden, cambiando el PSOE, cambiando España. Muchos lo relacionan con el famoso lema en su momento del Partido Socialista de Felipe González. El nuevo líder parece que no quiere dar datos sobre la ejecutiva, pero sin duda se cuenta con el hecho de que Carmen Chacón se incluya en ella, y también se habla de otros nombres como el propio Tomás Gómez. Son algunas de las especulaciones que se están haciendo de cara a esa cita. Tiene más detalles sobre lo que va a ocurrir nuestra compañera Ketty Carat. Buenos días. Buenos días, no podía ser de otra manera. Susana Díaz es la presidenta del Congreso de este fin de semana y por lo tanto la voz que proclamará a Pedro Sánchez nuevo secretario general del Partido Socialista. Así lo anunciaba ayer el líder del PSOE tras su almuerzo en Ferraz con la baronesa, a quien, aclara, se lo ha pedido él. Bueno, pues hemos hablado, por supuesto, del Congreso, hemos hablado también de la Ejecutiva. Ustedes sabrán a lo largo de los próximos días, lógicamente, sobre todo mañana y pasado, pues algunos de los nombres de la Ejecutiva, pero sí que les anuncio, porque se lo he propuesto hoy en la comida, que Susana Díaz, la presidenta de la Junta de Andalucía, sea la presidenta del Congreso que vamos a celebrar este fin de semana. Casi 4 horas duraba este encuentro, al que Susana Díaz acudía prácticamente de incógnito, cubierta con gafas de sol, en coche y por el garaje. El objetivo, cerrar los flecos de una ejecutiva cuyos nombres comenzaremos a saber esta misma tarde, pero solo los del núcleo duro, entre ellos la presidencia que se espera de una mujer andaluza y de la confianza de la baronesa. De momento, su fuerza territorial se ha hecho también con su primer logro. Las primarias no serán en noviembre. Volver a hablar de nosotros cuando hay miles de familias pasándolo mal, pues yo creo que no es lo que tiene que hacer el Partido Socialista. Es que hay mucha gente pasándolo muy mal en este país. Es que tenemos más de 2 millones de niños en situación de pobreza. Es que tenemos a nuestros mayores empobrecidos. Y ante eso, el PSOE se dedica otra vez a hablar de sí mismo. Criterio contrario al prometido por Pedro Sánchez, que mañana sábado será ratificado por aclamación. A las 6 de la tarde será ya secretario general del PSOE. Bajo el lema del Congreso, cambiamos, y el icono que simboliza las actualizaciones en Internet. Este fin de semana el PSOE de Rubalcaba se actualiza. Bueno, pues veremos si finalmente hay o no primarias en el Partido Socialista, porque de momento se retrasa la fecha, según ha dicho Susana Díaz, y es probable que el hecho de que se incluya en la ejecutiva precisamente a los posibles candidatos, como es a Patxi López y a Carmen Chacón, haga que finalmente sea el secretario general Pedro Sánchez quien concurra a las elecciones generales. Así que, como decimos, quizá el Partido Socialista ni siquiera celebre esas primarias que tanto se había comprometido a realizar el propio Pedro Sánchez en la campaña que llevó a cabo contra Eduardo Madinas y también Tapias, que se habían también ambos comprometido a que se celebrarían. Les hablamos ahora de la EPA, porque ayer lo cierto es que arrojó muy buenos datos sobre el paro en nuestro país. Hay que señalar que todavía estamos por encima del 24%, pero sí es cierto que en el último trimestre se habrían creado hasta 400.000 empleos y ha caído el número de parados en más de 300.000. Nos amplía los detalles y también las declaraciones que arrojaba ayer el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que se mostraba muy satisfecho. Nuestro compañero Borja Medina, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y es que durante estos 3 últimos
últimos meses ha ascendido a más de 400.000 la cifra de empleos netos en nuestro país. Supone el mayor crecimiento de la ocupación en un trimestre desde el año 2005, una noticia que Rajoy estaba esperando anunciar desde hacía mucho tiempo. Tengan ustedes la total y absoluta certeza que llevo muchísimo tiempo, exactamente desde que llegué a ser presidente del Gobierno, esperando poder dar una noticia como esta que estoy dando hoy aquí. Además, el presidente también quiso defender las reformas del Gobierno, ya que a largo plazo, dijo, los españoles se lo agradecerán. Hacer reformas y tomar decisiones difíciles en el corto plazo nadie las agradece. Es más, todo el mundo las critica. Y en el largo plazo, probablemente cuando ya haya pasado mucho tiempo medido en términos políticos, pues a lo mejor las agradecen muchas más personas. Pero Rajoy no fue el único que se mostró orgulloso por los avances del empleo en nuestro país. El presidente de la Organización Internacional del Trabajo dijo que España es el país que tiene el mayor número de convenios con la organización que él preside y que en eso sigue siendo el campeón del mundo. Muy diferente era la reacción de la oposición. Desde el PSOE, Valeriano Gómez recordaba que todavía hay 1 millón más de parados que los que había cuando llegó Mariano Rajoy, mientras Cayo Lara, de Izquierda Unida, señalaba que el empleo creado es precario. Son datos buenos, tienen un componente estacional sin duda significativo, ha sido un magnífico segundo trimestre, el turismo está pulsando fuerte como nunca y es lógico que esto se reseñe. Aún así, hoy hay 1 millón más de personas parados de larga duración que las que había cuando el señor Rajoy comenzó a gobernar. El dato de la EPA lo que viene a confirmar es que el empleo que se crea es empleo precario, es empleo basura, es empleo con pocos derechos y que también el dato lo que refleja es que está habiendo una parte importante de gente que marcha del país a trabajar fuera. Seguimos hablando de economía porque la publicación de las balanzas fiscales por parte del Ministerio de Hacienda no solamente ha provocado enfrentamientos entre las distintas regiones, entre aquellas que aportan más y las que reciben más, sino también entre las comunidades y el gobierno de Mariano Rajoy, incluido algunas del propio Partido Popular. El presidente valenciano, Alberto Fabra, va a reclamar hasta 1.000 millones de euros al Ejecutivo de Mariano Rajoy para compensar lo que consideran que es una injusticia, y el presidente de Madrid, Ignacio González, sigue insistiendo en que es necesario cambiar el actual modelo de financiación autonómica. El presidente valenciano Alberto Fabra pedirá a Cristóbal Montoro que inyecte 1.000 millones de euros en su comunidad para cumplir el objetivo de déficit del año. Tras la publicación de las balanzas fiscales, Fabra considera que su región es la peor financiada. El presidente madrileño Ignacio González reclama una salvaguarda en el sistema de financiación para las regiones que más aportan. Mientras, el autor del informe de las balanzas fiscales, Ángel de la Fuente, dice en el diario El Mundo que en materia fiscal en España hay 2 castas, los vascos y navarros y el resto. Una situación, por cierto, que en ningún momento se ha abordado, que ningún ejecutivo quiere tratar, el hecho de que el País Vasco y Navarra sin duda tienen muchísimos más beneficios fiscales que el resto de comunidades autónomas, y que es precisamente lo que busca en la práctica Cataluña, que al final puedan disponer también de ellos, de su propio cupo. Les hablamos del accidente de tren en Santiago de Compostela. Ayer tuvieron lugar los homenajes a las víctimas y también hoy los Reyes quieren hacer su propio homenaje a quienes sufrieron aquel fatídico accidente. Cientos de personas rendían ayer homenaje a los 80 víctimas del accidente del Albia en Angrois un año después de la tragedia. La Junta entregaba las medallas de oro de Galicia para homenajear a las víctimas del accidente y reconocer la labor de los profesionales sanitarios y de emergencias y las fuerzas de seguridad. Durante el acto celebrado en el Museo de la Ciudad de la Cultura de Galicia, el presidente gallego Alberto Núñez Feijóo destacaba la solidaridad de los vecinos de Angrois. Moitas mulleres e homes en todo o mundo preguntáronse por aquelas persoas que loitaban pola vida dos demais. Eran galegos. Son galegos. Una de las 2 asociaciones de víctimas del siniestro, la plataforma Víctimas Albia 04155, no acudía a la entrega de medallas organizada por la Junta y se concentraba en la Plaza del Obradoiro de Santiago para reclamar una comisión de investigación y responsabilidades políticas. La otra asociación de víctimas, la mayoritaria, sí acudía al homenaje. Escuchamos a Natalia Maiz mostrando su agradecimiento a los vecinos de la zona. No tengo palabras para agradecer a los vecinos de Angrois que me sacaron y sujetaron mi mano en todo momento, así como la mía y la de muchos otros. Nunca olvidaré sus nombres, Ramón, Abel y María. Gracias a vosotros y gracias a todos los demás vecinos, voluntarios, bomberos, personal sanitario.
El número de fallecidos por los duros enfrentamientos en Gaza deja ya un balance de más de 800 palestinos muertos y casi 40 israelíes. El último ataque ha tenido lugar contra una escuela de Naciones Unidas que refugiaba a 1.200 palestinos y que ha acabado con la vida de al menos 17. Israel y Hamás se culpan mutuamente de la autoría de los hechos, mientras el presidente israelí Shimon Peres ha decidido dejar su cargo cuando el conflicto atraviesa por su momento más duro. Bueno, y para conocer más detalles sobre todo lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, nos marchamos hasta allí, donde se encuentra nuestra corresponsal en Oriente Medio, Susana Mendoza. Buenos días. Buenos días. Este jueves 17 personas fallecieron tras el impacto de 4 misiles en una escuela de Naciones Unidas donde se refugiaban más de 1.200 palestinos. El ejército israelí aseguró que este desastre se debió a un fallo, mientras que 2 de los 4 misiles que impactaron en la escuela fueron también un error de cálculo de Hamás, siempre según el ejército israelí. También Israel continúa asegurando que la culpa de las muertes de civiles en Gaza, donde han muerto ya más de 700 personas, la tiene Hamás y criticó este jueves la decisión de Naciones Unidas de investigar si ha habido crímenes de guerra en la franja. Ayer, de manera discreta, debido a la situación, Reuven Rivlin, un derechista del Likud, sucedió en el cargo de presidente a Shimon Peres. Rivlin es conocido en Israel por estar en contra de la solución de 2 estados, pero también como un hombre fiel a los principios democráticos. Mientras Rivlin juraba el cargo, Israel también celebró que varias aerolíneas volvieron a reanudar sus vuelos al país, aunque las pérdidas en el sector de turismo estos días se calculan ya como millonarias. En Ucrania, Arseniy Yatsenyuk ha presentado su dimisión como primer ministro en plena campaña militar contra los rebeldes prorrusos en el este del país. Yatsenyuk se marcha después de que 2 de los partidos que apoyan al gobierno dejasen la coalición para que el presidente del país pueda disolver el Parlamento. Ucrania atraviesa en este momento una situación de quiebra que imposibilita costear la operación contra los separatistas. El hasta ahora viceprimer ministro Vladimir Gruzman será el nuevo jefe del Ejecutivo. El Estado Islámico ha ordenado que todas las niñas y mujeres de entre 11 y 46 años sean sometidas a la mutilación genital en la ciudad de Mosul, la segunda más grande de Irak. Lo ha denunciado Naciones Unidas después de comprobar que el país árabe está dispuesto a llevar a cabo esta medida que afectaría a 4 millones de mujeres. El líder del Estado Islámico lo justifica y dice que es para alejar a las mujeres del libertinaje y la inmoralidad. El exjefe de la inteligencia venezolana, Hugo Carvajal, ha sido detenido en Miami por orden del gobierno de Estados Unidos, acusado de estar involucrado en actividades de asistencia de labores de narcotráfico a terroristas de las FARC. Carvajal trabajó para la dictadura de Hugo Chávez durante 2004 y 2009 y fue durante años su hombre de confianza, con el que incluso compartió prisión por el intento de golpe de Estado en febrero de 1992. Bueno, y hasta ahora también les recomendamos que se acerquen a la información que pueden leer en Libertad Digital bajo el título La estrategia de Podemos para las municipales, de los círculos al Frente Popular. Nos detallan exactamente cuáles son las intenciones del partido de Pablo Iglesias de cara a las elecciones municipales y autonómicas. Pretenden conseguir alcaldías a toda costa y un objetivo al que podría unirse también nuevos movimientos de izquierdas. Es lo que pretende además el partido de Podemos, que sean varias las agrupaciones que se conformen de izquierdas, por supuesto, y que se unan a Podemos. Las intenciones son unir estos frentes de izquierda para las municipales y esa debe ser su prioridad, su estrategia para las municipales. Son al menos las indicaciones que están dando desde la agrupación a las distintas formaciones que se están conformando en las comunidades autónomas y en los municipios. Atención, porque de momento el problema que tendrían es exactamente decidir los candidatos y en poco tiempo, en unos meses, conformar toda la estrategia y también toda la estructura para poder concurrir a todos los ayuntamientos españoles. Pero lo cierto es que en las pasadas elecciones europeas, si se analizan los datos por regiones y también por ayuntamientos, tuvieron buenos resultados. Y también hay que señalar que las encuestas le dan que cada vez sube más esta agrupación, con la que, por cierto, hay que tener cuidado, y desde aquí lo que hacemos es informarles puntualmente de exactamente qué es Podemos y qué tipo de estrategia está llevando a cabo, porque es muy populista y se dedica únicamente
a llevar a cabo estrategias de marketing sin explicar exactamente cómo piensa aprobar todas las medidas que promete y que convencen a muchos españoles. Les hablamos ahora del tráfico para conocer cómo se circula por las carreteras de Madrid y del resto de España. Está aquí Lucía Crespo, buenos días. Buenos días, Maite. A esta hora en Madrid encontramos retenciones en los accesos por la M30 desde el Paseo Bajo de la Virgen del Puerto hasta el Puente de Vallecas. En el centro de la ciudad hay congestión en la calle Isabel la Católica y en la calle Pradillo. También encontramos tráfico lento en la calle La Princesa. Comprobamos ahora cómo se circula por el resto de carreteras españolas. DGT, Alicia Gutiérrez, buenos días. Buenos días, a esta hora les vamos a pedir que circulen con cuidado en la Comunidad de Madrid. En la entrada por la A5 el tráfico es lento en Móstoles y luego en Alcorcón, en la carretera de Barcelona en Torrejón de Ardoz, de entrada también, y en la M40 entre Vallecas y Coslada en sentido norte. En este momento van a encontrar en Zaragoza cortada la A21 en Artieda, en el kilómetro 65, debido a la avería de un vehículo. Hay desvíos por la Nacional 240 en sentido Jaca, esa A21 está cortada, y hay un vehículo averiado también en Zamora, en la A52. Ardía además el vehículo articulado a la altura de Monbuey, en el kilómetro 50. Están trabajando en la zona y está cortado un carril en sentido Benavente. Es todo. Bueno, les recordamos que pueden participar ustedes en nuestra tertulia, que tienen 3 formas de hacerlo. Pueden ya llamar al contestador y dejar su mensaje al 91 409 0503, 91 409 0503. Nos pueden enviar un correo electrónico a la dirección eslamanana@esradio.fm y, por supuesto, tienen a su disposición nuestra cuenta en Twitter @eslamananadfjl. Regresamos en Es la Mañana de Federico aquí en unos momentos. Es la mañana. Es radio. La formación de Pablo Iglesias en Podemos ya se está moviendo para intentar por todos los medios concurrir a las elecciones municipales y autonómicas, sobre todo viendo las expectativas de voto que tienen. En Libertad Digital pueden leer a esta hora una información detallada sobre lo que pretenden llevar a cabo en distintos ayuntamientos y que ya están buscando candidatos para concurrir a esos comicios. Iniciamos el repaso a la actualidad con la ayuda de Elena García y Lucía Crespo. Podemos está preparando una alianza con diferentes frentes de izquierda para barrer, dicen, en las próximas municipales. Según publica hoy Libertad Digital, ya se están realizando asambleas en los municipios para intentar salvar uno de los mayores problemas de Podemos, ahora que Pablo Iglesias está en Europa, encontrar candidato. Monedero estaría trabajando en Madrid bajo el movimiento Municipalia, también conocido como Ganemos Madrid, y que tendría el mismo objetivo. 40 de los 44 alcaldes de la Federación de Municipios Catalanes han sido imputados por un delito contra la administración pública. La justicia sospecha que los ediles de todos los partidos políticos cobraron entre 2011 y 2012 300.000 euros en sobresueldos irregulares como si fueran dietas. Los cuatro alcaldes que aún no han sido encausados son aforados. Los imputados deberán prestar declaración en septiembre. La cadena de supermercados Aldi ha retirado del mercado varios productos cárnicos etiquetados solo en catalán, cuando la normativa española obliga a hacerlo en español. Los envases se encontraban en la tienda de Barbastro, en Aragón. La empresa, cuya sede en España está en Barcelona, asegura que se trata de un incidente aislado que ya ha sido resuelto. Miguel Ángel Flores, principal imputado en el caso Madrid Arena, deberá pagar una fianza de 100.000 euros en los próximos 5 días para no ingresar en prisión. El empresario había depositado previamente una finca en Castellón que no cubre ni el 15% de la cifra impuesta por el juez. La juez Alaya considera que la Junta de Andalucía concedió 950 millones de euros sin justificar en subvenciones a cursos de formación. La magistrada ha imputado al exconsejero andaluz de Empleo, Antonio Fernández, por prevaricación y malversación de caudales públicos. Alaya sostiene que Fernández dio a la empresa Delphi 70 millones de euros en ayudas a la formación. El exconsejero está imputado también en los ERE. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, defiende a Chávez y Griñán. Volver a hablar de nosotros cuando hay miles de familias pasándolo mal, pues yo creo que no es lo que tiene que hacer el Partido Socialista. Es que hay mucha gente pasándolo muy mal en este país. Es que tenemos más de 2 millones de niños en situación de pobreza. Es que tenemos a nuestros mayores empobrecidos. Y ante eso, el PSOE se dedica otra vez a hablar de sí mismo.
La presidenta de la Junta de Andalucía se refería en este caso a lo que está ocurriendo en el Partido Socialista y avanzaba ya que quizá desde luego para el mes de noviembre no va a haber primarias y veremos si para el próximo año las hay, porque de momento ese retraso lo que está provocando es que haya todo tipo de especulaciones sobre si se va a celebrar o no esa cita que prometió, por cierto, que se llevaría a cabo el candidato en plena campaña, Pedro Sánchez, ahora ya sí, secretario general de los socialistas. Les hablamos ahora del caso Gürtel porque hay hasta 21 nuevos imputados. El juez encargado de la vertiente valenciana de Gürtel ha procesado a 28 personas, entre ellos 3 exconsejeros de Francisco Camps. A los acusados se les imputan los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, falsedad, malversación y fraude. El magistrado concluye que la Generalidad Valenciana adjudicó contratos a dedo a empresas relacionadas con el grupo de Correa entre el 2004 y 2009. El juez ha desimputado al alcalde de Castellón, Alfonso Bataller. Y les hablamos de los datos de la EPA del segundo trimestre que reflejan una caída récord de 300.000 parados y también 400.000 nuevos afiliados al régimen de la Seguridad Social. Tiene más detalles sobre estas cifras Rocío Regidor. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Más de 400.000 personas encontraron empleo entre abril y junio, lo que supone el mayor incremento desde el inicio de la crisis. Así, la tasa de paro se sitúa por debajo del 25%, con 310.000 parados menos, y se instala en los 5.600.000 desempleados. El secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, ha asegurado que los datos muestran la mejora en el empleo y el crecimiento económico gracias a las reformas estructurales emprendidas. Estos datos se explican en buena medida por las reformas estructurales que se han venido adoptando en los últimos años, así como por la moderación de precios y salarios. No obstante, el nivel de paro sigue siendo excesivo. Es necesario perseverar en la aplicación de esta política económica de reformas estructurales y moderación de precios y salarios, con objeto de mantener el impulso de la actividad económica y la continuidad de estos datos positivos de creación de empleo. El empleo se creó sobre todo en comunidades costeras y en el sector servicios. Sin embargo, Economía se muestra optimista y cree que el dato de temporalidad no es demasiado relevante. Efectivamente, el segundo trimestre es un mes estacionalmente positivo, por eso los datos desestacionalizados son relevantes, y ahí vemos cómo en términos desestacionalizados el empleo creció un 1%. Por otra parte, el secretario de Estado avanzó que el Gobierno revisará al alza la previsión de crecimiento de la economía española. El ministro de Justicia reprocha a los jueces de la Audiencia Nacional que se precipitaran en la puesta en libertad de 13 narcotraficantes egipcios a los que ahora habrá que volver a detener. Alberto Ruiz Gallardón se ha referido de esta forma a la sentencia del Tribunal Supremo, que considera competente a la justicia española para procesar a los narcobarcos que operan en aguas internacionales. Hubiese sido ciertamente bueno que, habiendo anunciado el Ministerio Fiscal que iba a interponer un recurso, que los jueces de la Audiencia Nacional, en lugar de anticipar la excarcelación, hubiesen esperado a que aquel que puede resolver, que es el Tribunal Supremo, se pronunciase. Más de 700 abogados de toda España, vestidos con togas negras, han marchado por Madrid en defensa de la justicia gratuita. Los participantes, que han firmado un manifiesto que será remitido al Gobierno y al Congreso, sostienen que la nueva ley pondrá en riesgo el turno de oficio en el que trabajan 42.500 letrados. Gallardón dimisión ha sido uno de los gritos de la manifestación. El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, pide al Ejecutivo cambiar la ley de la justicia gratuita. Y pedimos la retirada del actual proyecto y una negociación rápida y abierta con los representantes de quienes intervienen diariamente en la gestión y organización del turno de oficio y la justicia gratuita, la derogación de la ley de tasas, así como un diálogo real y efectivo con respecto al resto de proyectos legislativos en tramitación. El ministro de Educación se ha reunido con los rectores de las universidades para abordar una posible reducción en la duración de los grados hasta los 3 años. Tras el encuentro, José Ignacio Ver ha asegurado que solo País Vasco y Asturias se oponen a la propuesta. Consideran que puede suponer un mayor coste para los alumnos y que convivirían dos sistemas distintos, mientras Castilla y León y Cataluña califican de positivo este Real Decreto. Escuchamos al ministro Ver. En el resto de los decretos yo creo que ha habido un consenso muy amplio, tanto a la hora de valorar su oportunidad como a la hora de reconocer que suponen un aporte positivo
a la ordenación del sistema universitario español. El expresidente del Banco Espírito Santo, Ricardo Espírito Santo, ha sido detenido. Se le acusa de evasión fiscal y blanqueo de dinero. El expresidente de la entidad declarará ante el juez en el marco de la operación Mont Blanc, relacionada con la evasión de impuestos a través de la sociedad Acoya. Ricardo Salgado ya prestó declaración de forma voluntaria en 2012, cuando su nombre apareció dentro de dicha operación. 2 mujeres finlandesas han sido asesinadas en la ciudad de Herat, al oeste de Afganistán. Las víctimas eran cooperantes de una ONG en el país y se encontraban en el interior de un taxi cuando fueron tiroteadas. Los ataques a las organizaciones y extranjeros son continuos por parte de los terroristas. Es la mañana. Es radio. Clara Lago, yo no me pierdo las segundas rebajas del Corte Inglés. Mira, en eso sí que somos iguales. No te pierdas las segundas rebajas del Corte Inglés con un 20% de descuento adicional en hasta 400 marcas de moda. Síntesis, Centra, Elogy, Emilio Tucci, Green Coast, Joyce, Easywear. Sí, es que nos gustan las mismas cosas. Las segundas rebajas del Corte Inglés, las que más nos gustan. Vamos con la prensa económica. Luis Fernando Quintero, buenos días. Muy buenos días, Maite. Bueno, ¿qué titulares principales podemos destacar hoy? Supongo Pues que la EPA no es protagonista. EPA, paro, absoluto optimismo en todos los periódicos de tirada nacional en el ámbito económico. Y bueno, por decirte alguno de los titulares, en Libre Mercado, la crónica es: el paro registra una caída récord de 310.400 personas. Según las cifras de la EPA, hay 402.000 ocupados más que en el último trimestre. El sector privado ha creado casi todo el empleo nuevo. Es una de las claves, desde luego, de esta encuesta de población activa. En Expansión dicen: por fin se crea empleo. Llevan un editorial que hablan de, literalmente, torrente de optimismo en el mercado laboral. Llevan firmas como la de Rafael Pampillón, que habla de comportamiento espectacular del mercado laboral en España. Hay que recordar que la tasa de paro sigue muy alta, están por debajo del 25% de paro, pero muy poco, un 24,4%, es decir, que la tasa de paro sigue estando alta, pero es cierto que todo hace indicar, y esta EPA así lo atestigua, que hay un cambio de tendencia muy importante en el mercado de trabajo y que, de momento, lejos de destruirse empleo, lo que está sucediendo es que se está creando, y a un ritmo bastante bueno, hay que decir. Bueno, parece que teníamos ganas, ¿no?, de aferrarnos a cualquier dato positivo que pudiera Sí, llegar. Es bueno, pero es que, como señalabas tú, hay todavía 5.600.000 desempleados. Así es, hay mucho camino que recorrer aún, pero sí que parece que, de momento, la senda es la buena y son datos más que positivos que, desde luego, hay que celebrar. En El Economista también lo celebran. España vuelve a crear empleo por primera vez desde 2008 y en 5 días explosión de empleo. En este clásico de 5 días de titular con 2-3 palabras, explosión de empleo es su titular, y bueno, pues destacan las cifras como hacen otros periódicos. En cuanto al resto de información, sí que voy a destacar algunas noticias. Me llama mucho la atención la apertura del Economista en el día de hoy. Dice: Cataluña se propone cobrar 25 euros por ir a urgencias. Parece que es un proyecto que tiene la Generalidad catalana, que está tratando de buscar apoyos en el resto de comunidades autónomas para poder sacar adelante esta iniciativa. Dice que, por un lado, lo que quiere es recaudar. Bueno, no lo dice, pero una de las cosas que quiere con esta medida es poder recaudar más fondos, y por otro lado hablan de desincentivar el mal uso que se hace en ocasiones de las urgencias. Estamos hablando de las críticas. Una vez que se lee uno este titular y esta información con estos planes de la Generalidad, recuerda, o es imposible no recordar, las quejas que hubo con el copago sanitario, con las decisiones sobre el mercado farmacéutico y cómo acudir a la farmacia. Esto que había que, bueno, el copago que se llamó, que era repago, puesto que ya se pagaba, simplemente subirlo un poco, la protesta ciudadana que hubo. Y en esta ocasión la Generalidad lo que propone es que, una vez que tengas que ir a urgencias, o tienes entre 15 y 25 euros, dice que quieren poner la tasa, vas a tener que abonar. Bueno, pero un precio disuasorio sería a lo mejor pues €1, ¿no?, como era en el caso de las recetas o en el caso también de las visitas al médico, pero 25 euros, sí, ya estamos hablando de una cantidad bastante importante, sobre todo en los tiempos que corren y para determinadas familias. Cada vez que acudas a urgencias, 25 euros. Bueno, también pensé, cuando leí la información, que dirán los que gritan independencia en Cataluña y que apoyan todo la algarada que mantiene y el órdago que mantiene Artur Mas, cuando sepan que Artur Mas lo que quiere es cobrarles por ir a las urgencias. Bien, es cierto que creo que no me equivoco si digo que finalmente culpará al resto de España de que ellos tengan que cobrar
por las urgencias, sin Por duda. cierto, que recordamos también que este dinero no iría seguramente para financiar ni mucho menos la sanidad, porque es que se están cerrando plantas de hospitales en Cataluña. Se están cerrando plantas, sí, bueno, irían, es una tasa más que engrosaría la recaudación de la Generalidad, que sí que tiene un gasto público disparado, que sigue manteniendo un número ingente de televisiones públicas, por ejemplo, que sigue teniendo un gasto dedicado únicamente a la difusión de la independencia y de sus ideas de la independencia, con charlas, con especialistas, con la financiación de la Asamblea Nacional Catalana. Es decir, tiene un gasto público destinado a ser independiente muy importante y, por otro lado, bueno, pues como bien decías, ha tenido que cerrar plantas de hospitales, y en esta ocasión lo que está planeando es esta iniciativa para cobrar entre 25 y 15 euros por ir a urgencias, como nos cuenta hoy el diario El Economista. Otro de los titulares que hay que destacar hoy, Maite, está en 5 días. Prisa vende el 8,5 de Mediaset España. Ha sacado 307 millones de euros por esta venta. Dirás, ¿quién ha comprado las acciones de Mediaset? Bueno, pues Mediaset es la que ha comprado su propia cartera. Dice Prisa que va a destinar esos 307 millones de euros a la recompra de deuda. Todos sabemos que Prisa está muy mal, sigue teniendo unos vencimientos de deuda que le ahogan en su día a día, en el cash flow de la compañía, y en este caso, bueno, pues ha recurrido por desinvertir sus acciones en Mediaset con el objeto de poder alcanzar los niveles de deuda que en cada momento va a necesitar. Otra información muy rápida, Maite, en expansión, Linde deja a Bankinter superar el coto al dividendo. Hay que felicitar a este banco porque, según el Banco de España, ha conseguido aumentar el beneficio un 31% en el primer semestre. Tiene un nivel de capitalización lo suficientemente bueno como para que le dejen sobrepasar ese nivel del 25% en reparto de dividendos y llegar, como digo, al 31%. Bueno, pues muchas gracias, Luis Fernando. Nos vamos a los deportes. Doctor, ¿por qué es importante dormir las horas adecuadas? Está demostrado que dormir y descansar las horas necesarias nos ayuda a reforzar la memoria, mejorar el estado de ánimo e incluso evitar algunas enfermedades. Sin embargo, son muchos los motivos que impiden nuestro descanso, como el estrés o la ansiedad, haciendo que disminuya cada día nuestra energía y nuestra calidad de vida. ¿Nos ayudaría Dormax a descansar? Sin duda, Dormax es un producto natural que, gracias a la acción de sus activos, como la melatonina o los extractos relajantes, nos ayuda no solo a dormir, sino a descansar las horas que necesitamos sin despertarnos. Dormax, complemento alimenticio único y eficaz que nos ayuda en nuestro descanso. De Laboratorios Acta Pharma. Vicente Azpitarte, buenos días. Buenos días, Maite. Bueno, empezamos la actualidad deportiva con el Real Madrid. Efectivamente, con el Real Madrid, que sigue entrenando en la Universidad de California, Los Ángeles, en la conocida como UCLA, y anoche habló Carlo Ancelotti en rueda de prensa sobre la portería del Real Madrid. Ya sabes que ya durante la temporada pasada hubo mucha polémica, así que si te parece escuchamos al entrenador del Real Madrid. Creo que distinto del año pasado, Iker empieza a lo mismo nivel de los otros, y creo que al final voy a tomar la decisión para la portería, como el año pasado. Creo que al final voy a tomar la decisión para la portería, como el año pasado. Dice, decidiré desde el principio cuál va a ser el portero titular. No dice eso, eso es lo que han interpretado diferentes medios de comunicación esta madrugada. Eso hubiera sido noticia. Realmente, si te parece, escuchamos lo que dijo Carlo Ancelotti sobre la portería nuevamente. Creo que al final voy a tomar la decisión para la portería, como el año pasado. Que hay una diferencia entre decidiré desde el principio cuál va a ser el portero titular a al final voy a tomar la decisión para la portería como el año pasado. Sí, así que seguramente que se lo repartirá, ¿no? Un poco. Vamos a ver qué ocurre. Ya te digo que, y esto es información, desde la planta noble del Bernabéu no se va a permitir que este año se vuelva a hacer lo que ocurrió el año pasado en la portería del Real Madrid. No. Es verdad que no es una decisión, desde luego, de los directivos, ni siquiera del presidente del Real Madrid, pero le van a pedir encarecidamente al técnico Carlo Ancelotti que no vuelva a turnar en la portería a los porteros. Habló ayer el presidente Florentino Pérez, fue en la asamblea de la Real Federación Española de Fútbol, se congregaron allí muchos presidentes, enseguida vamos a hablar del calendario de la Liga BBVA, pero sobre el futuro, los fichajes del Real Madrid, habló el presidente del Real Madrid. Y todos queremos reforzarnos y mejorar, ¿no? Pero luego vendrá la competición y bueno, pues habrá que pelearla y lo importante es que se desarrolle con normalidad y que sea una competición ejemplar, como hasta ahora. Hasta el último día siempre puede pasar algo y a nosotros nos ha pasado muchas veces, así que
fichar y para vender. Esa es la tónica habitual en el Real Madrid, también tener que esperar hasta el 31 de agosto para conocer el último fichaje. El siguiente probablemente lo vamos a conocer la semana que viene, seguramente va a ser Keylor Navas. Habló ayer el presidente del Levante, a ver si tú interpretas que la semana que viene vamos a conocer que Keylor Navas es nuevo jugador del Real Madrid. Yo creo que la semana que viene puede saberse de forma definitiva lo que va a pasar. Bueno, yo creo que la semana que viene podrían haber noticias en ese sentido. Creo que la semana que viene va a ser una semana clave en ese sentido, ¿no? Yo solo sé que tengo un grandísimo portero que en estos momentos es jugador del Levante, que es verdad que estamos en conversaciones, que las conversaciones, como os decía, pueden fructificar la semana que viene, pero yo no decido qué va a pasar en otros clubes. Bueno, pues si no ha quedado claro, para la semana que viene, ¿no? La semana que viene será. Bueno, vamos con el calendario de Liga. Ayer conocimos el calendario de la temporada 2014-2015. Recordemos que la temporada inicia el fin de semana del 24 de agosto, que Real Madrid y Fútbol Club Barcelona van a jugar en casa sus primeros partidos frente a Córdoba y a Elche respectivamente. Y varias curiosidades. En primer lugar, la duda, ¿Luis Suárez podrá jugar contra el Real Madrid o no? Fíjate la curiosidad de que Luis Suárez no puede volver después de su sanción hasta el 25 de octubre, y ha tocado el Real Madrid-Barça el fin de semana del 26 de octubre. ¿Eso qué quiere decir? Que si la televisión decide dar el partido entre Real Madrid y Fútbol Club Barcelona el sábado, no podrá jugar Luis Suárez, mientras que si ese partido se retransmite o se juega en domingo, sí que podrá jugar Luis Suárez. Desde luego es algo curioso. Ya te avanzo que es difícil que juegue ese partido Luis Suárez porque no va a poder entrenar con el Fútbol Club Barcelona hasta ese domingo 26 de octubre, así que sería raro que Luis Enrique colocara a Luis Suárez en el 11 inicial frente al Real Madrid. Pero el Real Madrid, otra de las curiosidades que dejó ayer el calendario, tiene que jugar la Supercopa de España frente al Atlético de Madrid y en la tercera jornada va a jugar frente al conjunto colchonero, con lo cual va a haber 3 derbis madrileños en tan solo un mes, y a eso se refirió ayer el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo. Pues fíjate, tenemos que jugar 3 partidos en 3 semanas prácticamente, ¿no? Pero está bien, así podemos ver las posibilidades que tenemos cada uno. Hasta ahora somos el rival, tú lo has dicho muy bien. Gracias, Vicente. Les dejamos con la información local. Regresamos a las 8 en punto de la mañana.